de alguna manera medir en qué se gasta y sobre todo resultados en lo que se gasta. Estamos con Ana Gabriela Guerrero, especialista en políticas sociales de UNICEF. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Carla. ¿Qué tal? Bueno, el Perú ya cuenta con una herramienta para medir la inversión pública de la niñez. ¿Esta herramienta qué nos permite? Esta herramienta permite el poder contabilizar cuánto el Estado está invirtiendo en mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes aquí en el Perú, ¿no? Una herramienta objetiva que ha sido diseñada conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Economía, la Mesa de Concertación, y ha sido validada, ¿no? Permite tener una medición no solamente en qué se está invirtiendo, pero dónde y cómo se está invirtiendo estos recursos. ¿Y está funcionando, digamos, a estas alturas? ¿Cuánto dinero se está invirtiendo, por ejemplo, en la niñez, en niños y adolescentes en nuestro país? En 2013 se han contabilizado el 20% de los recursos públicos del presupuesto de la República ha sido destinado a mejorar las condiciones de vida de la niñez y adolescencia. Es una metodología que sí se ha institucionalizado dentro de la Comisión Multisectorial del Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia, y se tiene previsto hacer un monitoreo seguido que ayude a alimentar la toma de decisiones, ¿no? Cómo están yendo estos recursos, dónde se están ejecutando, cómo se están ejecutando y cómo mejorar esa ejecución para así mejorar las condiciones de vida. ¿Y en qué se está invirtiendo básicamente porque digamos el 20% suena bastante, digamos, del presupuesto, pero ¿en qué se invierte básicamente? La gran parte, un poco más del 60%, va a temas de educación, ¿no? Educación cubre una gran parte del presupuesto público en general y por ende también en el gasto en niñas, niños y adolescentes. El otro tema es de salud, salud materna, salud del niño, nutrición, ¿no? Y un pequeño porcentaje se está gastando en temas de protección, ¿no? Esa es una brecha aún todavía que existe, ¿no? De financiamiento, en poder tener fuentes de financiamiento para mejorar las condiciones de vida y para proteger a los niños ante la violencia, ante diferentes formas de trata. Es un pequeño presupuesto, pero digamos, ¿de cuánto estamos hablando aproximadamente? ¿Y dónde va? Digamos, ¿cómo funciona para proteger a estos niños? Dentro del Plan Nacional de Acción cubriría alrededor del 9-8% que se está dedicando a temas de protección. ¿Sí? Ahora, se habla de efectivamente un 20% que se utiliza del presupuesto para el tema de la niñez, son recursos públicos del Estado, pero digamos, ¿cuáles son los resultados? ¿Ya podemos medir cuáles son los resultados a estas alturas? Sí, el Estado cuenta un sistema también de monitoreo con toda esta presupuestación por resultados, gestión por resultados, hay indicadores de desempeño, de proceso y también de impacto, ¿no? Lo que hace la herramienta es vincular estas prioridades que son de política, donde hay resultados específicos, para identificar cuánto se está invirtiendo en cada uno de estos resultados y así poder determinar qué tan efectivos son los recursos públicos que se están dedicando a la realización de estos objetivos. ¿Y qué tan efectivos son? Por ejemplo, ¿no? Porque, digamos, una de las críticas es que a veces hay aumento en cuestiones de presupuesto en distintos sectores. Estoy como poniendo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el sector educación, y no se gasta y se devuelve dinero al Estado. ¿En este caso pasa lo mismo? ¿Se ha detectado que pasa lo mismo? ¿O cómo se hace el monitoreo para que se gaste bien? Efectivamente. Una de las cosas que vimos es que la ejecución en temas de niñez es altísima, es mucho más alta del promedio de ejecución del presupuesto en general, ¿no? Sobrepasa el 90%. O sea que lo que se está invirtiendo y lo que se destina a la niñez se está ejecutando. Sí hay rezagos más en el tema de infraestructura, ¿no? Y sobre todo en temas de agua, saneamiento y temas de infraestructura en algunos sectores sociales, ¿no? Y sobre todo a nivel local es donde las capacidades son menores y no se está logrando ejecutar todos los recursos que han sido destinados. En cifras concretas, por ejemplo, si nos ponemos a hablar sobre metas que se tienen, ¿cuántas se han cumplido o cuántas están en vías de cumplimiento? ¿O cuánto se ha reducido, por ejemplo, el tema de la desnutrición infantil? Temas importantes, digamos, para la niñez. El Perú ha hecho grandes avances, ¿no? En la reducción de la desnutrición crónica. Desde 2007 al 2013 se ha reducido en 36% alrededor la desnutrición crónica, ¿no? En mortalidad infantil, el Perú es uno de los países
que más ha avanzado en la región y en el mundo también. Entonces hay avances en temas de resultados, hay avances también, y esto significa que han sido estas prioridades del Estado, ¿no? De este gobierno y de gobiernos anteriores para poder mejorar estas condiciones. Esa ha sido una política, digamos, de largo plazo. Efectivamente, aquí se necesitan políticas de largo plazo, no solamente de muy corto plazo ni mediano plazo, también porque la inversión que se da a un niño ahorita de pequeñito, de 0 a 3 años, va a tener repercusiones en el mediano y largo plazo en las condiciones que este niño tenga como adolescente y cómo se va a desempeñar en un futuro en el mercado laboral, en la productividad, etcétera. Entonces es por eso muy importante que haya esa perspectiva de largo plazo. ¿Y cómo está el tema de la medición de salud? Porque de educación, porque estamos hablando de salud, digamos, la desnutrición y qué sé yo, que es importante, además que esté bien nutrido para que pueda estudiar mejor y que pueda atender mejor. ¿Cómo estamos con el tema de la educación, que son cifras que a nosotros nos alarman, por ejemplo, con el tema de entendimiento, de razonamiento verbal, de razonamiento de matemáticas? Entonces, ¿hemos avanzado en algo? Porque siempre estamos en el último lugar de estudios que se hacen, por ejemplo. El contexto en el Perú hay grandes desafíos, ¿no? Sobre todo la diversidad que existe, ¿no? Cultural en el país posee aún mucho más desafíos para poder realmente tener políticas educativas que logren mejorar la educación de los niños, ¿no? Si bien se han identificado avances, sí también algunas brechas, pero como decíamos, la mayor parte del presupuesto, el más del 60% del gasto que se destina a la niñez va en temas educativos, ¿no? ¿Cuál es el punto de quiebre, o digamos, cuál es el punto más álgido que han encontrado, digamos, en este trabajo con la niñez? ¿Qué es lo que se tiene que tener mayor atención en estos momentos porque se ha escapado de las manos? Yo creo que lo que se ha identificado es cómo estos recursos se están distribuyendo, ¿no? A los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Cómo se están ejecutando, ¿no? Pero también dónde hay unas posibles brechas, ¿no? de financiamiento. Y es el tema de protección que estaba yo mencionando, ¿no? Para que los niños vivan en un ambiente seguro, ¿no? Fuera de la violencia, de la comunidad, de la familia, también se necesitan invertir recursos para proteger a esos niños. Y el gobierno está haciendo, hay programas y hay intervenciones, pero sí se han identificado la necesidad de poder cubrir un poco más estos en recursos, ¿no? Para falta, digamos. Mejorar. Por ejemplo, estamos hablando de digamos, explotación sexual de niños también, estamos hablando de esos rubros efectivamente, se está hablando de protección de trata, de violencia sexual, de violencia física, psicológica, ¿no? Y ahí es donde hay que tener ahí es donde se ha identificado no sabremos todavía la brecha porque se necesita identificar a dónde, qué tipo de resultados se están esperando, pero una muy pequeña parte de los recursos están destinados para esto. Muy bien, muchísimas gracias Ana Gabriela por haber venido en directo y contarnos un poco sobre ese trabajo y digamos hemos hablado de cifras interesantes sin duda respecto al avance de este trabajo que se viene realizando. Gracias. Muchísimas gracias, aquí les dejo los datos y esperamos que también ustedes como periodistas puedan también hacer un seguimiento, ¿no? A ese tipo de información. Importante, ¿no? Sobre todo esta brecha que es importante, que siempre se habla sobre la protección, sobre trata de blancas en niños y miren, ahí hay un punto para rescatar. Muchísimas gracias. Ana Gabriela Guerrero, especialista en políticas sociales de UNICEF. Una pausa, volvemos.